Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 295. Este es el quinto episodio, hoy es viernes 14 de noviembre. Mi nombre es Arturo Delgado y estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, en donde Dios nos ha puesto y donde vivimos desde hace muchos años, creo que desde que yo nací. Más bien sí, aquí nací. Y bueno, damos gracias a Dios por esta bendición de poder estar compartiendo con ustedes esos minutos. Vamos a nuestra charla pastoral el día de hoy. Ahí está mejor. Pues la historia de Elías no termina aquí, donde hablamos el día de ayer de cómo los cuervos, ¿no?, le bendecían. Hay una historia adelante en el mismo capítulo 17 de Primera de Reyes, en donde dice la escritura de la siguiente manera: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado una orden a una viuda para que te sustente. Dios usa las viudas pobres para el sustento. ¿Acaso no hizo mención Jesús de aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía ahí en el templo? Dios usa las viudas pobres. No es que quiera que estén pobres, pero Dios va a usar aún a las personas de escasos recursos para ser proveedores. No sé si te habías puesto a pensar en eso. Porque los pobres que son miserables, ¿verdad?, piensan que todos los demás les tienen que dar. Entonces esos pobres miserables se vuelven pobres en espíritu o pobres de espíritu. Pero hay unos pobres que son agradecidos, que muestran la grandeza de Cristo, en donde a través de su pobreza pueden proveer a otras personas. Esa es una maravilla que Dios hace entre nosotros y a través de nosotros. Pero bueno, en este caso, esta viuda, la viuda de Elías, bueno, no de personal, sino de la historia, en la historia de Elías, y dice que se levantó y fue a la ciudad de Sarepta, y encontró a la mujer viuda recogiendo leñas y le pidió agua. Ella se la iba a dar cuando le dice él: también dame un pedazo de pan. Y no tenía que comer, y dice la palabra, y dice, bueno, sí tenía algo. Y dice, y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y luego después de comerlo nos dejemos morir, porque estaba la cosa, el hambre estaba terrible, ¿no? La gente se muere de hambre, literal, las personas, y no solamente en un asunto muy lejano, aún cercano, donde hay gente que muere de hambre porque no le llega la comida. Y entonces pues ahora sí que esta desnutrición se los lleva. Y entonces, ¿verdad?, había escasez. Esta mujer tenía muy poco para hacer apenas un bolillito, por decirlo de alguna manera. Y el profeta le dice, ¿verdad?, que no tuviera temor. Esto es muy importante para la provisión. Cuando te falta, Dios te dice: no tengas miedo, no tengas temor. Yo sé que muchas personas a veces pasan por situaciones bien apretadas. A mí me ha pasado, ¿verdad? A lo mejor sí tengo que comer aquí en mi casa, pero hemos tenido proyectos en los que dependemos totalmente de Dios, y a veces nuestra dependencia no es perfecta, batallamos con la fe, pero tenemos que depender de Dios, porque ahora sí no tenemos a nadie más que echar. No dice, hay un dicho que dice que la cobija de los pobres es el sol, porque no les queda de otra. Bueno, a veces nosotros tenemos que confiar en Dios para nuestra provisión, porque no nos queda otra cosa que hacer. Y el profeta le dice: no tengas temor, porque cuando tú no tienes la provisión necesaria, tú tienes miedo, te entra el temor. Ahora, en el caso de la viuda,
Fue por voluntad de Dios que permitió que hubiese toda esta escasez, falta de lluvia, esta situación, ¿verdad?, que estaban viviendo, y les faltaba y bastante. Y entonces dice: yo no hay nada que comer, nos vamos a morir porque no tenemos nada que comer. Algunas veces la provisión o la solicitud de provisión, cuando le pedimos a Dios provisión, es porque nos metimos en un problema financiero del que no podemos salir. Alguien dijo, yo lo he repetido otras veces, ya hasta la estoy haciendo mía la frase, ¿verdad? La mayoría de las veces que nosotros pedimos un milagro financiero es porque nos metimos en un problema que no debimos habernos metido. La mayoría de las veces. Yo entiendo que hay personas que dan un milagro financiero porque otros les hicieron algo, robaron, les hicieron un fraude. O sea, estamos expuestos en este mundo y está bien, yo lo admito, pero muchas veces estamos metidos en un problema financiero y queremos un milagro porque cometimos alguna serie de tonterías, de desobediencia al Señor y de tantas otras cosas. No era el caso de la viuda. La Biblia dice que la viuda finalmente le fue provisto toda la harina necesaria para pasar esa escasez y esa sequía que no había cosecha. Y Dios hizo un milagro. Esta mujer, ¿verdad?, milagrosamente sacó de las vasijas mágicas, pues todo, ¿verdad?, lo que necesitaba para su provisión. Por supuesto que detrás de todo está Dios. Fíjense que en las iglesias cristianas se levantan las ofrendas. Es una tradición, por decirlo de alguna manera, y costumbre muy, muy, muy antigua desde los días de Pablo, el apóstol. Y nosotros también. Y a veces nos preguntan cómo le hacen o cómo le hicimos para construir el auditorio Ágape, por ejemplo, allá Ágape Oriente. Y yo les digo que los botes mágicos son maravillosos. ¿Y cuáles son esos botes mágicos? Los ofrenderos, ahí donde ponemos nuestros diezmos, ofrendas, donativos, porque de ahí salió todo. Pero no es en sí el bote mismo, tampoco es lo que la gente pone, sino es Dios proveyéndole al pueblo y el pueblo siendo generoso. En otras palabras, la provisión de Dios tiene un procedimiento, nace de su corazón, pasa por su mano, lo pone en nuestras manos, pasa también, ¿verdad?, nace de nuestro corazón y entregamos a Dios para la provisión o por la provisión. Así es nuestro Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.